Buen día, amados hermanos de la Iglesia de Valle de Santiago. Es un gusto compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Gracias a Dios por la invitación que me hizo su pastor y mi amigo Josué. Le doy gracias a Dios por este tiempo y vamos a entrar al tema del día de hoy. La luz que se revela al mundo. Esta está basada en el Evangelio de Lucas 2 del 21 al 38, el cual ya hemos leído. En este capítulo 2 del mismo Evangelio comienza con una historia del nacimiento de Jesús, el cual se cumple conforme a la promesa del profeta Isaías, que podemos leer en el capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre los hombros descansa la autoridad, y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz, en la palabra de Dios para todos. Vemos una pintoresca escena familiar. En este relato bíblico aparece José, María y Jesús. Los ángeles, los pastores, los vemos en los versículos del 8 al 20, y de ahí nos trasladamos a la presentación de Jesús en el templo, en los versículos del 22 al 40, y terminamos esta grande historia en los versículos del 41 al 51, cuando Jesús está en el templo a la edad de 12 años. Pero la historia nos relata que María, según la tradición judía, tenía que pasar 40 días de purificación, porque no podía salir. La tradición judía nos decía que toda mujer que había dado a luz tenía que guardar lo que conocemos como la cuarentena, pero tenía que guardarse en casa para limpiarse y purificarse. Por eso está hablando de esta purificación. Y esta tradición judía la podemos leer en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo del 1 al 8, que dice: se considera a la madre impura por 40 días del nacimiento de un hijo, o por 80 días después del nacimiento de una hija. Durante ese tiempo se le prohíbe ir al templo, tomar objetos santos con sus manos. La ofrenda apropiada para la ceremonia de purificación es un cordero, una paloma, pero la ley provee una excepción para los pobres, a quienes se les permite traer 2 palominos. En el versículo 12 de Levítico, versículo 8, dice: esta ofrenda de 2 palominos nos dice que José y María eran pobres, porque ellos presentaron estos 2 palominos. Jesús comienza su vida siendo pobre. No es como hoy nos lo presentan: el Señor era rico y pídele, nosotros somos hijos de un rey. No, vemos la humildad en donde vino Jesús a nacer, en lugar pobre, en un lugar humilde, en un lugar que vino a traer luz y alegría. Por eso el tema del día de hoy es ese: la luz que se revela a este mundo. Pero también podemos observar en la misma lectura, la presentación en el templo de Jesús, podemos ver que estaban en el cumplimiento también de esa ley de Israel, una consagración y una redención del primogénito. En Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 2 nos habla: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hijos como de los animales, mío es. Entonces, como era el primogénito entre José y María, fueron a dárselo, a consagrarlo al Señor. Podemos entender que el niño Jesús es el santo del Señor, es el santo de Israel. El propósito de esta ceremonia es servir a Dios. En Éxodo 13:16 nos dice: como una señal sobre tu mano y por una memoria delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto. Esa era la principal consagración de los primogénitos a Jehová, para recordar, según la tradición judía, que el Señor Jehová los había sacado de la tierra de Egipto. Y
En esta misma lectura podemos ver otro cumplimiento de la tradición judía, que es la circuncisión del niño al 8º día, la cual se realizaba un ritual, una ceremonia, ¿para qué? Para poder hacerle la circuncisión a todo niño que había nacido. Podemos observar la obediencia de José al acatar la obediencia o las tradiciones judías al presentar al niño a los 40 días, al circuncidarlo al 8º día, ¿sí? Entonces queremos o podemos observar en este punto que José obedecía o acataba la ley que emanaba del pueblo judío. Es decir, podemos ver lo que en el versículo 22 al 24 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, podemos ver que Lucas habla de ese celo por la ley que tiene José. Posteriormente habla de la ida a Jerusalén cada año. Cada año iban al empadronamiento, a levantar ese censo al templo de Jerusalén. Por eso les mencionaba, a la edad de 12 años, el Señor Jesús se presenta en el templo y está enseñando en la sinagoga. Recordemos esta porción de la Biblia que regresa María y le pregunta, ¿qué has hecho? Dice, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Pero ¿qué es para nosotros la luz? En la actualidad es muy necesaria la energía eléctrica, es decir, la luz. Sin este servicio se limitan las acciones de la industria, de la construcción, del hogar, de la escuela, entre otras muchas tantas actividades que podemos tener. Es decir, que sin este medio de electricidad no tendríamos los avances que hoy tenemos. El internet, el alumbrado de nuestros hogares, entre otras cosas más. El Señor Jesucristo debe de ser nuestra prioridad en nuestras vidas, porque aunque el mundo siga sumergido en la oscuridad, podemos decir siempre, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Por eso, cuando una casa está en oscuridad, cuando una casa o un hogar está en oscuridad o una calle está en penumbras, es completamente o es difícil transitar por aquel lugar. Cuando ustedes y yo vamos caminando y hay unas cuadras en oscuridad y forzosamente tenemos que pasar por ese lugar, empieza en nosotros el temor. Empieza en nosotros el palpitar agitado del corazón. ¿Por qué? Porque entre temor, porque en la oscuridad pueden suscitarse demasiadas cosas. Como que nos podemos encontrar con un perro rabioso o enfurecido, como que nos podemos encontrar con un malhechor a media cuadra, el cual quiere quitarnos nuestras posesiones, o como no nos puede pasar absolutamente nada. Por eso, cuando la cuadra es iluminada, caminamos con más seguridad. Y esto es lo mismo, hermanos, cuando caminamos en la senda del Señor, cuando nos apartamos de Él y empezamos a avanzar en medio de la oscuridad, nos empezamos a alejar de Dios y ese temor vuelve a nosotros y luego el pecado nos empieza a inundar y luego las cosas que nos van separando de Dios cada día, y en vez de estar en esa luz radiante, llegamos a tener una velita encendida y queremos alusar. Pero realmente cuando regresamos a ese camino donde proviene la luz, encontramos la salvación y vida eterna. Cuando la luz nace en este mundo, es decir, estamos hablando de que la luz que vino a traer Jesús a este mundo fue maravillosa. Esa luz vino a transformar vidas, vino a transformar mente, vino a transformar corazones por su perdón que nos otorga a toda
la humanidad. Esa luz no fue exclusiva solamente para un sector de la humanidad. La luz que Cristo vino a traer a este mundo no fue una luz solamente exclusiva para tal o cual persona o para quien pueda pagar la luz de la salvación en Cristo. No, esa luz que ha nacido es una luz para todos. Dice el Salmo 80:19, restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz restablecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Allí está el gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vino a restaurar a la humanidad, a hacer resplandecer en nosotros esa luz admirable para que tú y yo, ustedes y yo, pudiéramos ser salvos. A eso vino Jesús a este mundo en medio de la oscuridad. Vino a plantar esa luz. Y es una luz que nunca se acaba, que nunca se termina, porque es una luz eterna para el mundo. Isaías capítulo 9, versículo 2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuál es ese pueblo que andaba en tinieblas? Ustedes y yo. Ese pueblo que andaba perdido, andaba extraviado, el Señor lo vino a encontrar. Aquí no podemos y aquí no aplica, yo soy nacido de cuna cristiana. No, hermano, eso no existe. El Señor vino a restablecer al mundo y no importa que tú seas de la primera, tercera y cuarta, quinta y séptima generación de cristianos y añadimos metodistas. El Señor quiere resplandecer en tu vida. Porque cada uno de nosotros debemos de tener ese encuentro con la luz verdadera y eterna que es Cristo Jesús. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas, y podemos poner nuestro nombre, y podemos decir, y Alejandro que andaba en tinieblas, vio gran luz, y como moraba en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre Alejandro, y luz resplandeció sobre fulano, sobre sutano, pero hay que regresar y buscar esa luz que brilla y nunca se apaga. Porque si nosotros dejamos de pagar a la Comisión Federal de Electricidad el costo del cobro que nos hace, justos o injustos, pero ese es otro tema muy aparte. Pero si se los dejamos de pagar, mandan a sus trabajadores y nos desconectan la luz. O está una lluvia torrencial, una lluvia eléctrica, cae un rayo, quema el generador y se acaba la luz. Aquí nosotros, caiga, llueva, truene, relampaguee, haga frío, haga viento, haga calor, la luz que el Señor nos presenta nunca, nunca se apagará, al menos que nosotros, ustedes y yo, cerremos la entrada a la luz a nuestra vida. Ese pueblo, hermanos, éramos nosotros. Hoy Dios es la fuente de vida. Hoy Dios es la fuente de luz. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El Evangelio de Lucas habla de las cualidades de un hombre llamado Simeón. Un hombre justo y piadoso. Ha pasado su vida con la esperanza que algún día el pueblo fuera consolado. La promesa que obtuvo es que él iba a ver al Mesías antes de morir. Y lo podemos ver en los versículos 25 al 26 del segundo capítulo de Lucas. Hoy día la palabra esperar, hermanos, o paciente, no está en el vocabulario de los hijos de Dios. O en la mayoría de los hijos de Dios no existe ese vocabulario. Vivimos pero tan ocupados para darle un tiempo a Dios. Pero sí queremos una respuesta inmediata. Incongruencias. Le damos muy poco tiempo a Dios, pero queremos que nos conteste así.
Muchos se han dejado influenciar por aquellos televangelistas que hablan y le ordenan a Dios, y te ordeno, Señor, que sanes a esta persona, pero hasta que cuente tres, una, dos, tres, y hasta se dicen, ¿verdad? Dicen, ahora, sana. Y estamos tan acostumbrados a darle un tiempo pequeño a Dios. Y en esa respuesta inmediata decimos, Señor, quiero esto ahora. Y queremos que aparezca mágicamente frente a nosotros. Pero si leemos este pasaje, Simeón esperó mucho tiempo. Era de los hombres piadosos del pueblo de Israel. Era un hombre que sabía actuar con justicia y con sabiduría. La recompensa de esta espera fue que él pudiera ver el nacimiento o pudiera ver al Mesías nacido. En el Salmo 27, versículo 4 nos dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El Señor nos manda y nos dice, ten paciencia, aprende a esperar. Porque a veces decimos, Señor, gracias por este tiempo, Señor, y agarramos la Biblia, ¿verdad? Señor, aquí en tu palabra dice, Señor, que tú me vas a ayudar y quiero que me des un carro último modelo con estas... Y empezamos a hacer oraciones que no tienen la mayor relevancia para Dios. A veces ponemos en oración la salud de uno o de otro familiar o de uno mismo y vemos que el Señor no llega y no da respuesta y decimos, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor te dice, espera mi respuesta. Hay dos formas de responder del Señor. Te daré o daré la sanidad sobre la persona por la cual tú hoy estás orando. O realmente la sanidad para esta persona no llegará y llegará a su descanso eterno. Pero nosotros queremos que el Señor cumpla nuestros caprichos. No somos pacientes. Estamos tan acostumbrados a meterle las palomitas al horno de microondas 3 minutos y las abrimos y empezamos a comer. Y olvidamos el procedimiento que se hacía anteriormente, o sea, mantequilla, aceite, esperar que se caliente el sartén, moverle la olla para que empiece a dar esas palomitas tan deliciosas que a varios de nosotros nos gustan. Pero la recompensa, si ustedes y yo esperamos en el Señor. Dice, por ahí es que ya esperé mucho, mi abuelo me decía que ya iba a venir el Señor, mi mamá decía que ya iba a venir el Señor, yo le digo a mis hijos que ya viene el Señor y no viene. Y el Señor nos vuelve a decir, espera, esfuérzate y aliéntate tu corazón, espera en el Señor. Porque los tiempos que hoy vivimos son complicados y difíciles. Por eso la luz ha venido a nacer a este mundo para dar esperanza de que existe una vida mejor junto con Él en la eternidad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos habla, más os ha amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día en una zona de tiempo donde un día es como 1000 años. El tiempo de espera para ti, para mí es totalmente diferente al tiempo de espera para el Señor. Que nuestra fe en este tiempo de esperanza, de advenimiento, de esperar, de preparar el camino, no decaiga. Porque los tiempos del Señor lo sabemos perfectamente, son tiempos totalmente diferentes a los nuestros. Para muchos hoy el regreso del Señor por su pueblo ya es una falacia, ya es una mentira, eso ya quedó en el pasado. Es más, el Señor ya no va a regresar, dicen algunos en una teología. Pero, ¿qué podemos ver? Que el Señor en sus manifestaciones hoy día está diciendo que el tiempo se está acabando, el tiempo se está cortando, las profecías se están cumpliendo. Seamos hermanos, hermanas, pacientes como este hombre llamado Simeón, pacientes y confiados en que veremos
la gloria de Dios. En el versículo 32 del capítulo 2 que acabamos de leer hace un momento, nos habla: aparejados en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, manifiestes, dice esto, luz para ser revelada a todos los gentiles. La pregunta es, ¿cuál ha sido nuestro testimonio, hermano, hermana, en nuestra comunidad? Ha sido una iglesia que ha impactado a la sociedad en su comunidad. Ha sido una iglesia donde el testimonio de todos ha marcado a esa comunidad. Y dice, yo quiero saber qué están haciendo en esa iglesia, yo quiero saber qué están haciendo en ese lugar. O nos ven afuera de la congregación donde muchos podemos dar unos golpes de santidad y nos ven actuando de una forma igual o peor que a ellos, y es donde surge la frase que la mayor de nosotros conocemos: ¿y eso que son cristianos? No, que van a ser cristianos, no, son unos falsos, ¿verdad? Pero por eso dice que la luz que tú y yo conocemos sea revelada a los gentiles. Y esta luz no puede ser revelada a los gentiles si ustedes y yo no nos ponemos a dar testimonio verdadero de que somos hijos de Dios, de un Dios viviente, de un Dios que vino a transformar este mundo y que vino a dar luz al mundo que vivía en oscuridad. Dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 5, y manifestarse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Y la gloria de Jehová se manifestará, y todos le verán. En el versículo 42, 6 dice que Él estará con nosotros, que la salvación alcanzará. La luz es para todos, y para aún más para los gentiles. Nosotros no tenemos la autoridad de decir, este no tiene salvación, este no tiene perdón de Dios, porque se ha llegado a escuchar, es que tú no tienes perdón de Dios, ni Dios te perdona. O hay pastores que dicen, si te vas de mi iglesia, no alcanzarás la salvación y serás maldito tú y toda tu familia. Pues salgan corriendo de ese lugar, retírense de ese lugar, porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Y la palabra nos dice que la luz vino para todos. Y no, como decía hace un momento, no vino a una iglesia en exclusiva, no vino a los metodistas, a los bautistas, a ninguna iglesia en exclusiva vino. El Señor vino y dice que Él va a venir por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que hagamos y obedezcamos su palabra y la hagamos íntegra en nuestra vida, y que nos encuentre de una forma incorruptible, una forma que nadie tenga que señalarnos. La luz que vino a este mundo no es para tenerla guardada, no es para llevarla solamente a la iglesia a través de la Biblia, ¿verdad? Sí. Hoy la juventud ya no carga su Biblia, ¿sí? La lleva en su celular. Y aún así les cuesta trabajo encontrar los libros de la Biblia. O aún así les cuesta trabajo aprender a manejar la app, porque no la usan. Es lo mismo, cargarla o traerla en el celular. Si no la usas, la luz no puede ser en ti. Por eso la luz que Cristo vino a traer a este mundo es para cambiar, para transformar, para hacer gentes diferentes, para hacer el mundo distinto. Pero el mundo cada día se va perdiendo, porque la iglesia se va diluyendo con las corrientes de este mundo. Hermanos, en este tiempo de advenimiento, de preparación, ¿cómo hemos preparado el camino para el Señor? ¿Qué estás haciendo tú en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo tú en tu familia? ¿Qué estás haciendo tú en tu colonia, en tus parientes? ¿Qué estás haciendo tú para que la luz que ha nacido hace más de 2000 años, de una forma humilde, de una forma que vino a transformar el mundo, que has hecho tú para darle a conocer a los que hoy viven en la oscuridad? El Señor vino a dar vida y esperanza para ti, para mí, para todos.
Por eso es esa luz que vino a revelarse al mundo, para que el mundo ande en la luz, en tiempo de Adviento, en tiempo de preparación, en tiempo de pandemia, en tiempo de adversidad. Debemos de ser hijos dignos de un testimonio real, para que el pueblo que andaba en tinieblas vea esa gran luz. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y le pidamos a Dios que nos ayude a andar en medio de su camino para poder ser luz a quienes nos rodean. Oremos. Cuántas gracias, oh Dios, te damos porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecidos estamos, Señor, porque hace más de 2000 años tu Hijo Jesucristo vino a este mundo y vino, Señor, a dar luz, a dar una luz que transforma, una luz que irradia, una luz que perdona. Hoy nosotros queremos que esa luz que ha venido a este mundo a transformar empiece a cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Que la luz de Cristo que vino a darnos, o con ese nacimiento, con esa palabra de arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, porque sabemos que tu gloria ha venido y queremos que esa gloria, esa luz entre a nuestra vida y nosotros permanezcamos en ella. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, oh Padre, por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les agradezco la invitación. Saludos, bendiciones.